Tu Señor da sentido a nuestra vida. Tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Celebramos hoy la memoria de San León Magno, Papa. Y en esta Santa Misa pedimos por todos los bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica, por los difuntos que están anotados en las papeletas que se encuentran en la canasta delante del altar, también por los difuntos Enrique Díaz Saavedra, Ricardo Campos Guzmán, Adela Abarca Barrientos de Campos, Gabino Campos Abarca, Sor Cristina Sánchez López y Claudia Rosales Acevedo. También en acción de gracias a Dios y a la intercesión de la Virgen de Guadalupe por el cumpleaños de Enriqueta Farfán Tapia y de Rosa María Fernández Zamora, encargada de los ministros de la comunión de esta basílica. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, tú que nunca permites que las puertas del infierno
prevalezcan en contra de la Iglesia cimentada sólidamente en la roca de los apóstoles, concédele por intercesión del Papa San León Magno permanecer firmes en la verdad y gozar de una paz estable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. Él se deja hallar por los que no dudan de Él y se manifiesta a los que en Él confían. Los pensamientos perversos apartan de Dios, y los insensatos que quieren poner a prueba el poder divino quedan en ridículo. La sabiduría no entra en un alma malvada, ni habita en un cuerpo sometido al pecado. El Santo Espíritu que nos educa y huye de la hipocresía, se aleja de la insensatez y es rechazado por la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, pero no dejará sin castigo al que blasfema, porque Dios conoce lo más íntimo del alma, observa atentamente el corazón y escucha cuanto dice la lengua. El Espíritu del Señor llena toda la tierra, le da consistencia al universo y sabe todo lo que el hombre dice. Palabra de Dios. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo. Condúceme, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúceme, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hacia el extremo del mar, también ahí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúceme, Señor, por tu camino. Aleluya, aleluya, aleluya.
al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero ay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello, que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirle, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. El libro de la sabiduría nos invita a participar de esa sabiduría de Dios y nos da consejos para recibir ese regalo de Él. Y a los gobernantes les dice primero que amen la justicia. Solo así van a cumplir la misión que el Señor les ha encomendado, porque todo puesto, todo cargo, todo servicio a los demás, servicio públicos o servicio en cualquier comunidad, en la iglesia, siempre debe estar orientado para el bien del prójimo. Y para vivir la justicia, el libro de la sabiduría invita a la búsqueda de Dios. Piensen bien del Señor y con sencillez de corazón búsquenlo. La búsqueda auténtica de Dios nos debe llevar a vivir esa justicia que va más allá de lo que decía Aristóteles, de dar a cada quien lo que le corresponde, sino más bien sería dar a cada quien lo que necesita para desarrollarse plenamente como persona. Luego, otra recomendación para vivir esa sabiduría de Dios es atender a nuestros pensamientos, tener cuidado con ellos. Los pensamientos perversos apartan de Dios. Y es que en los pensamientos se gestan las buenas acciones, pero también
Si van desviados, se va fraguando la maldad. Y señala aquí, la sabiduría no entra en un alma malvada ni habita en un cuerpo sometido al pecado. Pero para que ocurra esto, obviamente, primero viene el apartarse de Dios o el pensar solo en sí mismo sin tener en cuenta a los demás. Por último, el texto de hoy nos invita también a cuidar las palabras, porque dice aquí que la sabiduría no dejará sin castigo al que blasfema. Y el Espíritu del Señor sabe todo lo que el hombre dice. Siempre la moderación en las palabras es signo de prudencia y hay que tener cuidado con lo que decimos, hay que vigilar lo que decimos. Y para todo esto, tanto para los pensamientos como para las palabras, ayuda mucho una práctica que la Iglesia siempre ha recomendado, que es el examen de conciencia. De vez en cuando revisar nuestra conducta, qué es lo que vamos haciendo bien, qué es lo que vamos haciendo mal para corregirlo. En el Evangelio de hoy, en esta parte, San Lucas pone diversas palabras, diversos dichos de nuestro Señor Jesucristo, a veces no muy concatenados entre sí. Lo primero que hoy nos dice el Evangelio es que debemos evitar el escándalo o evitar el que induzcamos al pecado a los otros, ya sea induciéndolos a vicios o a deseos de venganza o a odios hacia los demás, o inducir a la murmuración o a la calumnia, o inducir a el alejamiento de Dios o la indiferencia religiosa. En fin, hay muchas maneras de inducir al mal. Más bien nosotros debemos de ser ese fermento de vida nueva en nuestra familia y en nuestra sociedad, con las personas con las que convivimos. Más adelante el Evangelio dice, si tu hermano te ofende, trata de corregirlo y si se arrepiente, perdónalo. Aquí es algo muy interesante porque nos invita antes de perdonar a la corrección fraterna. Porque hay personas que dicen, bueno, pues ya perdono y dejo al otro que siga haciendo sus maldades. Y aquí el Evangelio nos dice otra cosa. El perdón implica primero que corrijamos a aquel que está obrando mal, una corrección fraterna. Jesús en otro pasaje nos indica las características de la corrección fraterna, que tiene que ser en privado, después si no hace caso, pues a la comunidad, etcétera. Es importante pues que cuando alguien está arrepentido por habernos ofendido, nosotros lo perdonemos, y también es importante que pidamos perdón cuando nosotros nos hemos equivocado, porque hay personas que sí están dispuestas a perdonar, pero no están dispuestas a pedir perdón
de sus fallas. Y así como Dios nos perdona, pero ese perdón siempre nos invita a mejorar, no nos invita a permanecer iguales o seguir pecando indefinidamente sin hacer nada para mejorar, ¿no? El perdón de Dios, pues es una responsabilidad también para nosotros. Así también hay que el perdón a los demás, pues es una invitación a que nosotros estemos atentos para no cometer los mismos errores y a ir trabajando juntos para ir superando esas fallas, esos errores. Y después Jesús invita a reforzar la fe, y esto ante la petición que le hacen los apóstoles: aumentanos la fe. Uno de los padres de la Iglesia, que hace unos días en el oficio de lectura salió un texto referente a este punto, decía que hay como dos aspectos de la fe. Una fe que es el asentimiento a las verdades reveladas por Jesucristo y enseñadas por la Iglesia. Es la fe en el aspecto dogmático de estar dispuesto siempre a aceptar lo que la Iglesia enseña. Y hay otro aspecto de la fe que es lo que señala el Evangelio de hoy, la fe que es confianza en Dios, que nos hace superar los obstáculos, las dificultades. Y por eso dice Jesús de este tipo de fe: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. O sea, esto nos indica que esa fe, esa confianza en Dios siempre nos ayuda a superar multitud de problemas, de dificultades, de situaciones difíciles, de retos, en orden a vivir el reino de Dios. Hoy celebramos a uno de los grandes papas de la historia de la Iglesia. Hay 4 santos que tienen este apelativo de magno, que significa grande: San León Magno, que celebramos hoy; San Gregorio Magno, que es otro papa; San Basilio Magno, que es un obispo y teólogo de Oriente cristiano; y San Alberto Magno, que es de los grandes teólogos del siglo XIII. San León Magno nació en Toscana, en la región donde está Florencia. Fue de familia rica, tuvo la oportunidad de recibir una buena formación y luego vive en una época en que el Imperio Romano de Occidente se estaba desmoronando por las invasiones de los bárbaros, pero también era una época en que había muchas herejías, pensamientos contrarios a las enseñanzas de la Iglesia. Los emperadores le piden que vaya a Francia a arreglar un asunto, una división que había ahí, y en ese momento muere el Papa anterior, y pues quien elegía al Papa, el clero y el pueblo de Roma. En ese entonces no lo hacían los cardenales lo empezaron a hacer a partir del año 1059.
Y le llega la noticia y él, pues obviamente era una responsabilidad grande, pero acepta por el bien de la Iglesia. Y entre las herejías que tuvo que combatir, bueno, había una influencia muy grande del maniqueísmo, que no es una herejía, sino una religión no cristiana, donde hay dos principios, el principio bueno y el principio malo. El principio bueno, creador del mundo espiritual; el principio malo, creador del mundo material, y por lo tanto es una religión que desvaloriza totalmente el cuerpo, la materia, y tenía mucha influencia en esa época. Incluso San Agustín un tiempo estuvo con los maniqueos. San León Magno combatió este pensamiento. Luego, otra herejía era el pelagianismo, en donde un individuo llamado Pelagio, inglés, había dicho que la salvación es por las propias fuerzas del hombre, y el hombre, no Dios, sino el hombre, con sus méritos y con sus acciones, se salva. Y San Agustín va a atacarlo, a defender la auténtica doctrina de que la iniciativa siempre en la vida de la gracia la tiene Dios. Y la otra herejía que le tocó combatir a San León Magno es el monofisismo, donde se decía que en Cristo, pues, la naturaleza divina asume y borra prácticamente a la naturaleza humana. Y esto lo defendía un monje llamado Eutiques, y en un conciliábulo en Éfeso los monjes organizaron pues todo una cosa tremenda, de tal manera que se le llama el latrocinio de Éfeso, y ahí había un patriarca de Constantinopla que se llamaba Flaviano, y poco antes el Papa León había escrito el Tomus ad Flavianum, o sea, este libro o este escrito dirigido a él, que tuvo una influencia muy grande más adelante. Entonces, pues ese conciliábulo terminó muy mal, y 2 años después se hace el concilio de Calcedonia, cerca de Constantinopla, en la actual Turquía. Y ahí, en ese concilio, y donde tuvo mucha influencia lo que había escrito San León Magno, se declaró que en Cristo hay 2 naturalezas, la divina y humana, y una sola persona, y esto pues es lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Puede decirse que la doctrina de San León Magno fue la que más influyó en algún concilio del primer milenio, porque en el primer milenio pues la teología estaba, el avance teológico, y los que estaban a la cabeza de los estudios teológicos eran los orientales. Y todos los 8 concilios ecuménicos que hubo en Oriente, que hubo al principio de la Iglesia, sí, en el primer milenio, siempre fueron en Oriente. Ya después del año 1000 la cosa cambió. Pero además San León Magno defendió a la población de Roma, primero contra los hunos, y convenció a Atila a que no invadiera el sur de Italia a cambio de un tributo.
Y después con Genserico y los vándalos, ahí lo que logró San León Magno no fue que saquearan Roma, sino que no incendiaran la ciudad y evitaran masacres en la población. Un gran papa, que es el primero que pues, tiene el nombre de León. Antiguamente no se cambiaban el nombre. Esto comenzó varios siglos después, en el siglo X. El Papa actual también lleva el nombre de León. Ha habido grandes papas con este nombre. Pidamos a San León Magno su intercesión para amar a la Iglesia, trabajar por ella y trabajar siempre por los demás. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, estas ofrendas, te pedimos que ilumines bondadoso a tu Iglesia, para que tu rebaño sea creciente en todo el mundo y sus pastores, guiados por ti, te agraden con sus obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San León Magno, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor,
Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San León Magno, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Enséñanos, Señor, a compartir el pan, tu gracia y tu poder nos librarán del mal. Nos diste libertad el día de tu pasión. Queremos renacer con tu resurrección. Al rezar en la misma oración, tú no te alejarás, nos reunirá tu amor. Enséñanos, Señor, a
compartir el pan. Tu gracia y tu poder nos librarán del mal. Nos diste libertad el día de tu pasión. Queremos renacer con tu resurrección. Oremos. Te pedimos, Señor, que gobiernes con bondad a tu Iglesia alimentada con este santo sacramento, para que, conducida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Bendigo primero a los niños los niños pequeños aquí presentes, luego los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, imágenes, rosarios, escapularios, etcétera, y después a todos ustedes que han participado en esta Eucaristía. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres, y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor, vayan en paz.